Profe, no sé, pero dejo de compartir. Ok, en la clase anterior hayamos visto la metodología para tránsito bajo a través de las cartas de diseño del INVIAS. Hoy continuamos con la metodología, pero ya para métodos de diseño de pavimento flexible para tránsito medios y altos. Lo primero es la categoría o la caracterización de las vías que realiza el INVIAS en 4 grupos. El primer grupo, que es la categoría 1, son autopistas interurbanas, caminos interurbanos principales, las que nosotros llamamos como vías primarias, de una importancia pues bastante alta, cuyo tránsito se espera más de 5.000 vehículos por día. La categoría 2, aquellas vías que se llaman colectoras interurbanas, caminos rurales, las que nosotros llamamos como vías secundarias, de una importancia mediana, cuyo tránsito es inferior a 10.000 vehículos por día. La categoría 3 son los caminos rurales con tránsito mediano, las que nosotros conocemos como caminos vecinales o vías terciarias, de poca importancia, en donde se esperan máximo 1.000 vehículos por día. Y la categoría 4, que es una categoría de tipo especial, aquel tipo de pavimentos especiales con innovaciones, pavimentos para aeropuertos, centrales marítimas, centrales de carga, etcétera, de cierta importancia, donde se esperan máximo 10.000 vehículos por día. Para determinar el periodo de diseño de la vía que vamos a construir y a diseñar, nos basamos según la metodología del INVIAS en función del tipo de vía que se tenga. Si es una vía de 2 carriles y cada carril tiene un sentido diferente, es decir, 2 carriles, 2 sentidos, y si el tránsito promedio diario es inferior a 5.000 vehículos, el periodo de diseño sería de 10 años. Y si el tránsito de diseño es mayor a 5.000 vehículos, el periodo de diseño, el TPD es mayor a 5.000 vehículos, el periodo de diseño que se considera es de 15 años. El caso contrario, para vías de 2 calzadas, si son 2 carriles por sentido, menor a 7.000 vehículos por día, periodo de diseño 10 años, mayor a 7.000 vehículos por día, periodo de diseño 15 años. Para 3 carriles por sentido en vías de 2 calzadas, menor a 15.000, 15 años, mayor a 15.000 vehículos por día, 20 años. Y más de 3 carriles por sentido, periodo de diseño 15 años para 25.000 vehículos o menos, y más de 25.000 vehículos por día, 20 años. Entonces, en función de estas características, cogemos el periodo de diseño. Recordemos, apaguen los micrófonos, por favor. Recordemos que las categorías están en función del volumen de tránsito. Entonces, este tipo de diseño es para un NT2, que es aquel que está entre 500.000 y 5 millones de ejes equivalentes, y para tránsito alto, NT3, más de 5 millones de ejes equivalentes de 8.2 toneladas. Aplica también en el caso de no disponer de tasas de crecimiento anual del tránsito. INVIAS nos sugiere las tasas de crecimiento que obtuvo de un muestreo de la Red Nacional de Carreteras.
Entonces, si el TPD es menor a 500, podemos utilizar una tasa de crecimiento de 3.6% para el total de los vehículos o de 2.9% para vehículos pesados. De 500 a 1000, 3.4% para el total y 2.6% para vehículos pesados. De 1000 a 2500 vehículos por día, 4.3% para el total de los vehículos y 3.3% para vehículos comerciales. De 2500 a 5000 vehículos, 4.3% y 3.4% para vehículos comerciales. De 5000 a 10.000 vehículos, 4.5% y 3.8% para vehículos comerciales. Mayor a 10.000 vehículos, 4.3%. Y tasa de crecimiento en el caso de vehículos comerciales, 3.8%. ¿Ok? Entonces, esos son datos que podemos utilizar en el caso de que no tengamos tasas de crecimiento anuales del tránsito. En función de eso y de la categoría de las vías, tenemos tipo de designación del tránsito. Vamos a denominar T1, el que es el tránsito entre 500.000 y 1.000.000 de ejes equivalentes, T2 de 1 a 2, T3 de 2 a 4, T4 de 4 a 6, T5 de 6 a 10, T6 de 10 a 15, T7 de 15 a 20, T8 de 20 a 30, T9 de 30 a 40. ¿Ok? El procesamiento que hace estos catálogos de la metodología en vías, pues es el siguiente. El nivel de importancia, pues tránsito medio y alto, se analiza a través de ejes equivalentes de 8.2 toneladas. Si se dispone de series históricas, pues se emplean las series históricas los 11 últimos años y se proyecta haciendo un análisis estadístico que ya ustedes saben cómo es para determinar el tránsito de diseños en ejes equivalentes de 8.2 toneladas. Si no se dispone de series históricas, se debe de realizar un conteo de tránsito en la vía que se va a pavimentar, o en una vía con características semejantes, o en una vía alterna, en el caso de que no exista esa vía. Se proyecta el tránsito con las tasas de crecimiento que las acabo de mostrar, en el caso de no disponer con tasas de crecimiento, y se hallan los ejes equivalentes de 8.2 toneladas. Para tránsitos altos o muy altos, debe de realizarse el análisis de tránsito a través de espectros de carga, de dos maneras, o con análisis de tránsito o con análisis de pesajes. Con el análisis de tránsito, si se dispone de series históricas, se emplean los últimos 11 años de las series históricas de las cartillas del INVIAS y se proyecta haciendo análisis estadístico con los diferentes tipos de regresiones, se determina el número de repeticiones por eje y se halla ejes equivalentes de 8.2 toneladas. Si no se dispone, se realiza conteo en tránsito, se utilizan las tasas de crecimiento, se hallan el número de repeticiones por eje y se halla ejes equivalentes de 8.2 toneladas. O se puede hacer por análisis de pesajes. Si se dispone de información de análisis de pesajes, se emplea la información del pesaje, se determinan por rangos de carga, los espectros de carga, y estos espectros de carga, pues se determina el número de repeticiones por eje y se hallan los ejes equivalentes sumados o acumulados de 8.2 toneladas. Si no se dispone de información de análisis de pesajes, se asume o se realiza un pesaje de un muestreo en campo, se determinan los rangos por espectros de carga, se determinan las repeticiones de carga por eje y se halla ejes equivalentes de 8.2 toneladas. ¿Ok? Entonces, cualquiera que sea la metodología, en función del nivel de tránsito, siempre vamos a terminar con ejes equivalentes de 8.2 toneladas en esta metodología. Listo. Entonces hay unos factores externos que va asociado con el clima y que de cierta manera pues pueden afectar la estructura del pavimento. Entre esos factores externos tenemos las precipitaciones. Deben de evaluarse precipitaciones acumuladas en milímetros por año. La temperatura debe evaluarse. Temperatura media anual ponderada de la zona del proyecto. Lo mismo la profundidad de los niveles freáticos y la permeabilidad de los estratos. ¿Ok? Hay otras variables ambientales que influyen sobre el comportamiento del pavimento, que es la humedad, debido a que obviamente la humedad pues me pueden afectar los materiales. Aquí hay materiales que no tienen tratamiento y a mayor humedad
pues menor resistencia del material, obviamente. ¿Ok? Lo mismo la temperatura. Obviamente los materiales que están estabilizados, sean con asfalto, sean con cal, sean con cemento, pues experimentan con la temperatura cambios de rigideces, y estos cambios pues pueden alcanzar pues de cierta manera variaciones considerables que pueden afectar la estructura del pavimento. Aquí tenemos un mapa que nos presenta el INVIAS de acuerdo con los índices de tone weight de las tipologías de climas que tenemos en Colombia, ¿sí? Y fue adoptado por el IDEAM para establecer tipos climáticos en nuestro país. Nótese que para el caso de Córdoba experimentamos varios tipos climáticos, desde subhúmedo, ligeramente húmedo, moderadamente húmedo, o sea, la zona sur de Córdoba, húmedo, muy húmedo y perhúmedo, ¿ok? Es decir, exceso de lluvia hacia la zona en contacto con el urabá antioqueño. Y así todos los departamentos. De acuerdo con eso, pues, también se clasifican un mapa a través de las clasificaciones de los principales tipos de suelos que encontramos en Colombia. Surgió esta investigación a través de un estudio que realizó el INVIAS en el año 1998 y registraron tipologías de suelos en Colombia. Entonces clasifica de acuerdo con las convenciones, de acuerdo con el color café, por ejemplo. Tenemos climas de frío a altas humedades, con capacidad de CBR variable de 5 al 25%, tipos de suelos con cenizas volcánicas, y así sucesivamente. Tenemos diferentes tipos de colores para utilizar como convenciones en el siguiente mapa que encontramos aquí, que nos presenta el INVIA, mapa de suelos de Colombia. Nótese que para el caso típico de Córdoba, tenemos tipos de suelos 13, 16 y 20. Entonces 13 pues sería tipos de suelos con altos contenidos de fragmentos de roca, afloramientos rocosos ubicados en relieve quebrado, clima cálido muy húmedo, CBR normalmente en esas zonas de 10 al 40%. El otro es que es el 16, son suelos con alto contenido de fragmentos, climas cálidos, húmedos y muy húmedos, CBR del orden del 10 al 20%, y el 20, cálidos, húmedos o muy húmedos, que es la zona suelos arcillo arenosos ubicados en las montañas, que es la zona cercana a Montería, y los CBR en esta zona pues van a variar del 3 al 15% normalmente. Entonces esto es un plano típico de las tipologías de suelos en Colombia, que es de gran ayuda para la evaluación y exploración geotécnica. Esa evaluación y exploración geotécnica como ya vimos en la evaluación de la subrasante, debe de realizarse a través de sondeos o a piques, o ambos, sondeos y a piques. En el caso de realizar a piques, deben de determinarse los espaciamientos en función del tipo de tránsito. Si el tipo de tránsito es un NT2, deben de realizarse a piques cada 250 metros en sentido longitudinal de la vía a una profundidad de 1.50. Si el tipo de tránsito es NT3, deben de realizarse sondeos y a piques cada 200 metros a una profundidad de 1,5 metros el a pique que se realiza. ¿Ok? De esa pique pues debemos de evaluar los diferentes ensayos desde gravedades específicas, humedad, todos los límites de Atterberg, límite líquido, límite plástico, límite de consistencia, índice de plasticidad, el pasamiento 200, granulometría, PDC, límite líquido, límite plástico en el caso de bancos de material para utilizar para terraplén, CBR, porcentaje de CBR, etc.
Hay una estimación del comportamiento de los suelos de acuerdo con la clasificación USCS. Entonces, donde tenemos tipos de suelos, por ejemplo, GW, que también estima el INVIAS. Esos tipos de suelos son suelos de contenido, de bastante contenido de grava, bien gradada, y las condiciones, pues obviamente, de resistencia son muy buenas, ¿sí? Hasta encontrar suelos de tipo ML o MH o tipos limosos, donde las resistencias pues son muy malas y muy pobres. ¿Ok? Entonces, a mayor contenido de material granular, obviamente vamos a tener mayores resistencias y mejores capacidades del terreno para apoyar la estructura del pavimento. Debemos de evaluar la capacidad de soporte en módulos resilientes para esta metodología. Pero recordemos que el módulo resiliente es un ensayo que no es cualquier laboratorio que lo tiene. Hay que utilizarlo y realizarlo a través de el ensayo trexial dinámico. Entonces son muy escasos los laboratorios que lo tienen, porque este ensayo pues vale más de 500, esta máquina vale más de 500 millones de pesos. Y por ende pues los ensayos son costosos también. Entonces, en vista de esos, de que no se encuentra laboratorios con este tipo de ensayo con facilidad, la metodología INVIAS estima que ese módulo resiliente se puede determinar a partir del ensayo de CBR, que es un ensayo pues mucho más conocido, que cualquier laboratorio lo tiene, y que podemos determinar la capacidad portante del CBR y con ese CBR hallar el módulo resiliente, de acuerdo, orientándonos a través de la guía mecánico-empírica de diseño de pavimentos de la AASHTO de 2015. ¿Ok? De igual manera, el grupo de investigación del Laboratorio de Transporte e Investigaciones de Carreteras del Reino Unido, el TRRL, a través del ingeniero Powell, determinó que se pueden utilizar ecuaciones de conversión a partir del CBR para hallar el módulo resiliente dependiendo del tipo de CBR que tengamos. Si el tipo de CBR oscila de 2 al 12%, podemos utilizar la ecuación de la parte superior, en donde el módulo resiliente en megapascales es igual a 17.6 por el CBR en porcentaje elevado a la 0.64. De igual manera, la recomendación que nos da el Grupo de Investigación de Transporte de Carreteras del Reino Unido, el TRRL, si los CBR son mayores al 12% hasta un 80%, el módulo resiliente en megapascales lo podemos hallar mediante la ecuación de la parte inferior. Es igual a 22.1 por el CBR elevado a 0.55. Entonces, anoten esas ecuaciones, por favor. Si el CBR está entre el 2 y el 12%, CBR de diseño, obviamente para zonas homogéneas, la ecuación superior, CBR de diseño, comprendido del 12 al 80%, la ecuación de la parte inferior. Y en función de este módulo resiliente de diseño, obtenemos una categorización del tipo de su rasante. De 35 a 40 megapascales, tipo S1, de 40 a 45, tipo S2, de 45 a 55, tipo S3, de 55 a 70, tipo S4, de 70 a 85, tipo S5, de 85 a 100, tipo S6, de 100 a 125, tipo S7, y mayor a 125 megapascales, tipo S8. De igual manera, el INVIAS nos dice y nos recuerda que hay diferentes tipos de capas granulares a utilizar. Para la subbase granular, se puede utilizar una SVG 50 o una SVG 38, en función del tránsito, tipo A, tipo B o tipo C, de acuerdo con las especificaciones técnicas 320. Y para la base granular,
Si tenemos gradación gruesa, podemos utilizar BG40 o BG27 en función del tránsito, medio, alto o bajo. Y si es gradación fina, BG38 o BG25, respectivamente, para los 3 niveles de tránsito, de acuerdo con la especificación técnica 330 del INVIES. ¿Okay? Entonces, la metodología del manual utiliza o se fundamenta en el método de la AASHTO de 1993. Debemos de tener las variables del clima en sus dos principales variables, lo que es precipitación y la temperatura media anual ponderada de la zona del proyecto. El tránsito, pues evaluados en ejes equivalentes de 8.2 toneladas. La subrasante debemos de tener el módulo resiliente de diseño. Las características físico-mecánicas de los materiales, debemos de escoger el tipo de subbase a utilizar, el tipo de base a utilizar, y si tenemos los módulos de los tipos de materiales, mucho mejor. Con base en esos datos de entrada, ingresamos a la metodología de la AASHTO de 1993, fundamentado en la metodología de la AASHTO de 1993, determinamos el tipo de estructura que vamos a diseñar y se realiza una verificación estructural a través del análisis de esfuerzos e informaciones por metodología racional con software. Y esto, pues, aplicado como comparación con modelos de comportamiento del tipo de mezcla asfáltica de acuerdo con las leyes de fatiga y leyes de comportamiento del Instituto del Asfalto, de la metodología de Shell, de la metodología de la AASHTO. Se calculan el consumo por fatiga que tiene de acuerdo con los análisis de esfuerzos e informaciones. Si ese consumo de fatiga cumple, pues se determinó que esa estructura es óptima y se incluyó en las cartas de diseño. Si no cumple, pues se cambian las condiciones de diseño, se cambian los espesores, se cambian las características de los materiales y se repite el proceso. De esa manera, pues, se determinaron unas cartas de diseño que ya les voy a mostrar cuáles son. Vamos a tener 7 tipos de cartas de diseño, fundamentado en 3 condiciones. Primero, el tipo de subrasante. ¿Ok? Segundo, el tipo de tránsito, evaluados en ejes equivalentes de 8.2 toneladas y clasificados como de T1 a T9. Y el tipo de subrasante clasificado de S1 a S9. Y la tipología de materiales, en función de esos materiales, vamos a encontrar mezcla densa en caliente, que es la MDC, mezcla semidensa en caliente, la MSC, mezclas de alto módulo, las MAM, bases estabilizadas con emulsión asfáltica, las BEE, base granular sin estabilizar, las BG, subbase granular sin estabilizar, las SBG, tipo suelo cemento. Dependiendo de el tipo de mezcla asfáltica que se vaya a utilizar, si es de rodadura, es decir, la que está en contacto directo con el tránsito, MDC 19. Si es capa intermedia, puede ser MS 25, MSC 25, mezclas de alto módulo tipo 25, base estabilizada con emulsión de 25. Si es base asfáltica, puede ser mezcla densa en caliente de 25 milímetros, mezcla semidensa en caliente de 25 o base estabilizada con emulsión de 25. ¿Ok? Para capas de bases granulares, se puede utilizar una BG25 o una BEE25 que vamos a encontrar en las cartillas. Para el caso de subbase, una SBG38 o una mezcla de suelo cemento tipo A25. ¿Ok? Aparte de eso, vamos a ingresar a las cartas de diseños en función del rango de temperatura, de acuerdo con los análisis de las temperaturas medias anuales ponderadas de la zona del proyecto. Y estos datos de las temperaturas medias anuales ponderadas nos los dan los estudios climáticos, el IDEA. ¿Ok?
Y en función de ese rango de temperaturas, pues encontramos las cartas tipo 1, por ejemplo, son donde las temperaturas van a oscilar de 4 a 10 grados centígrados, las temperaturas medias anuales ponderadas de la zona del proyecto. Las cartas número 2, de 10 a 14 grados centígrados, la número 3, de 14 a 18, la número 4, de 18 a 22, la número 5, de 22 a 26, la número 6, de 26 a 30, y la número 7, de 30 a 36 grados centígrados. ¿Ok? Y vamos a encontrar unas tablas de este estilo. Por ejemplo, aquí tenemos las cartas número 1, que es la temperatura de 4 a 10 grados centígrados para los diferentes tipos de subrasante, desde la S1 hasta la S8, y para los diferentes tipos de tránsito, desde T1 hasta T9. ¿Sí? Entonces aquí vemos que para cada otro, grupo de tipo de estructura, en función de la subrasante y tipo de tránsito, encontramos al menos 3 diferentes tipos de estructuras de pavimentos. La primera siempre va a ser materiales granulares, con materiales granulares sin estabilizar. Caso típico de aquellas zonas donde vamos a encontrar disponibilidad de materiales granulares, es decir, donde encontremos canteras cercanas que nos puedan servir para construir bases granulares y subbases granulares. ¿Sí? Por ejemplo, en nuestro medio hay facilidad de eso, no hay necesidad de hacer estabilizaciones. Pero ahí hay otra zona en donde las canteras no están cerca, entonces hay que aprovechar los materiales de la zona y estabilizarlos. ¿Sí? Entonces, para ese caso, habría que hacer estabilizaciones con emulsión asfáltica, con suelo cemento, entre otras. ¿Ok? Estas son las cartas número 1. Aquí, por ejemplo, tenemos las cartas número 6. En el caso de la evaluación climática, nos fundamentamos en los estudios del IDEAM. Camila Pinto. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Camila. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Camila, dime una villa de Córdoba, por favor. Las Palomas, Montería de las Palomas. No, una vía primaria. Valencia, Montería. No, esa es terciaria. Montería Cerete, profe. Montería Cereté. Ok. Entonces, veamos y realicemos el siguiente ejercicio. Dice, realizar el diseño del pavimento flexible de la vía Montería Cereté para una nueva calzada de 2 carriles que entraría a funcionar en el año 2018. Según el estudio del tránsito, a 10 años se esperan
9.8 por 10 a la 6 ejes equivalentes de 8.2 toneladas. A 15 años se esperan 22.5 ejes equivalentes de 8.2 toneladas. Y a 20 años $37.8 ejes equivalentes de 8.2 toneladas. De acuerdo con la exploración geotécnica, se obtuvo un CBR de diseño para una sola zona homogénea de 5%. ¿Ok? El siguiente paso es determinar los datos climáticos. Tenemos todos a la página del IDEAM, por favor. Escribamos, busquemos la página del IDEAM. Escribamos IDEAM e ingresamos a la página del IDEAM. ¿Todos están viendo la pantalla? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí. Ingresamos a la página del IDEAM para averiguar estos resultados. Antes había que pagarlos. ¿Ok? Si nosotros queremos más detalles, pues los pagamos, pero con la información que está básica en la página web es suficiente. Y ahora pues son gratuitos. Una vez ingresemos a la página del IDEAM, aquí hay un link que se llama Consulta Descarga de Datos Hidrometeorológicos. Ingresamos ahí. Una vez ingresemos a Consulta de Datos, buscamos la vía. Montería CRT. Aquí encontramos la vía Montería CRT. Hay un mapa a la derecha, en donde podemos irnos a la vía en estudio y podemos identificar las estaciones pluviométricas, estaciones hidrometeorológicas o estaciones hidrológicas que encontramos en ese corredor vial. ¿Ok? Aquí vemos que hay, aquí en Montería, hay una en Horizonte, la 130-70-230. En Mocarí hay una estación hidrológica. En la Universidad de Córdoba hay una estación agrometeorológica con las coordenadas, está la fecha de instalación completa, esa está completísima. En Mocarí, detrás de la Universidad de UPB, hay otra estación. Esta es una estación pluviográfica. Aquí, llegando a Garzones, en Flor del Sinú, hay otra estación. En el aeropuerto de Montería Los Garzones hay también una grande meteorológica.
En los Garzones hay una estación lindimétrica a orillas del río Sinú. Eso, lindimétrica es para determinar las alturas del cauce del río. En Turipaná, centro agro del ICA, hay una estación meteorológica también. En Turipaná, del otro lado de la carretera, también hay otra. Por la Esmeralda, en el Montón, hay una estación hidrológica. En CRT hay una estación Telwell pluviométrica. También en CRT hay una estación a orillas del río lindimétrica. ¿Sí? Entonces, de esa manera, nótese que cada estación tiene un número al lado. Yo puedo identificar cuáles son las estaciones más cercanas a mi proyecto. Y obtener, las que son triangulitos son estaciones, las que son en rojo son estaciones hidrometeorológicas, mucho más completas. Yo puedo obtener cuáles son las más importantes para obtener la información para la vía en estudio, ¿ok? O en su defecto, buscar aquí al lado derecho, aquí al lado izquierdo, encontramos desde qué periodo a qué periodo queremos que nos dé la información. Entonces, anotemos desde el año 2000, por decir algo, hasta la fecha, que es el año 2000, pues, del 1 de enero, obviamente, hasta la fecha, que es 20 de abril de 2021. Clasificación estándar o clasificación multianual. Y vemos los parámetros que tenemos, desde alturas, elevación angular, brillo solar relativo, caudal, centímetros, nubosidad, evaporación, humedad relativa, humedad del suelo, nivel, nubosidad, peso, precipitaciones, presión atmosférica, punto de rocío, radiación solar, radiación ultravioleta, características del viento, temperatura del suelo, tensión de vapor, TM, velocidad del viento, visibilidad, volumen de la muestra, etc. Busquemos, por ejemplo, precipitación. ¿Ok? Y nos aparecen los parámetros de precipitación acumulada cada 10 minutos, precipitación total horaria, días con lluvia de más de 0.1 milímetros, día pluviométrico, precipitación, anotemos día pluviométrico. ¿Ok? Y aquí decimos datos de la estación. Si conocemos el código, aquí por ejemplo en la Santa Lucía, el código es el que aparece entre corchetes, 130.510, ese es el código. Entonces anotemos el código. En el caso contrario, busquemos departamento, Córdoba, busquemos el municipio, busquemos Montería, y tenemos toda esta serie de estaciones. ¿Ok? Entonces busquemos las dos más importantes, que son las del aeropuerto, la de Mocarí, y la 130.550.40. 130. Busquemos esta que está aquí. Esta es la Universidad de Córdoba. Busquemos la de la Universidad de Córdoba. Esta. Agregar consulta. Estas son las más completas. Y nos dicen las tres que marqué. Le damos descargar información, aceptar. Y descargamos el archivo. Una vez descargado el archivo, vemos que es un archivo tipo CSV. ¿Ok? Como un archivo tipo CSV, lo extraemos y lo guardamos en algún lado de nuestro computador. Le damos
un nombre cualquiera. Entonces ahorita nos vamos al computador, buscamos el archivo que descargamos y le cambiamos el nombre. Pongámoslo Precipitación Montería. Profe, usted está mostrando el Excel. No, eso viene con extensión CSV. Entonces lo cambiamos el nombre a Precipitación Montería. ¿Ok? Entonces vamos a Excel. Abrimos Excel. Una vez tengamos abierto Excel, le damos a abrir, examinar y buscamos donde guardamos el archivo. Descarga. No me guardo aquí. Aquí está. Precipitación mtr.csv. Le damos a abrir. Y obtenemos esta información que no entendemos absolutamente nada. ¿Sí o no? ¿Sí ven que es una nube de datos que no entendemos absolutamente nada? Entonces, una vez en Excel, nos vamos arriba a datos, hundimos en datos y le damos importar datos desde texto o CSV. Le damos clic ahí y buscamos el archivo. Aquí está precipitación en CSV. Le damos importar y él nos dice cómo quiere delimitar, con coma o con punto. Pues démoslo con coma y le damos cargar. Y ahora sí tenemos la información cargada y organizada. ¿Qué información tenemos? El código de la estación, el nombre de la estación, la ubicación en latitud, longitud, la altitud sobre el metro sobre el nivel del mar, categoría, quitemos esta columna, no nos va a servir. La entidad, pues el IDEAM, área operativa, quitémosla, tampoco nos va a servir. Departamento Córdoba, municipio de Montería, la fecha de la instalación, 2015, fecha de suspensión, quitémoslo, no nos va a servir. Dato que se evalúa, precipitación, etiqueta, PTM, eliminémosla también. Descripción, pluviométrico, frecuencia diaria, la fecha, el valor, el grado, clasificador y nivel de aprobación, pues eliminemos estas tres últimas. Entonces, aquí vemos los datos de la estación y el último dato es el que nos da milímetros por día de esa estación. Veamos hasta dónde llega Aeropuerto Los Garzones. Solamente la información que se tiene. Aquí hay cambio ya. Estamos Cari, Aeropuerto Los Garzones. ¿Ok? Entonces podemos hacer tres diferentes menús, organizarlas por estación para hacer el análisis completo. Entonces, por ejemplo, de Aeropuerto de Los Garzones, va hasta aquí. ¿Okay? Y tenemos la información desde el año 2000 hasta el año 2021. ¿Sí? Entonces, lo que se puede hacer ahora es, desde el año 2000, ¿hasta dónde llega la información del año 2000? Marzo, abril, mayo. Aquí está. Ay, me pasé.
Hasta aquí llega. Hasta ahí es la información del año 2000. ¿Ok? Cada 31 de diciembre de 2000. Anotemos al lado cuánto es la precipitación que se obtuvo en el año 2000. Hasta aquí. Aquí tenemos entonces que en el año 2000 fue 7.288 milímetros anuales. ¿Ok? Hacemos eso para cada uno de los años que están en estudio, para cada estación. Y así poco a poco vamos a obtener las precipitaciones por año. Cogemos cada estación, analizamos por año, cogemos todos los años y sacamos un promedio. Esa sería la precipitación media anual ponderada o media mensual. Media anual, perdón. ¿Ok? Lo mismo hagamos con la temperatura. Busquemos la temperatura, el dato de temperatura. Consultar la misma fecha, por lo menos se requieren 30 años. Aquí tenemos 21 años. Cojamos el parámetro, la temperatura. Buscamos temperatura. Ingeniero, está mostrando eso es por la página del IDEAN. Sí, por la página del IDEAN. Repitamos la temperatura, pues tenemos el año estándar, buscamos la variable de temperatura. Aquí tenemos temperatura seca, húmeda, seca máxima diaria, temperatura máxima diaria, temperatura mínima diaria. Temperatura húmeda media anual. Temperatura máxima media anual. Busquemos, por ejemplo, la temperatura máxima media anual. Está la temperatura mínima media anual. ¿Sí? Entonces busquemos la máxima media anual, por ejemplo. Departamento Córdoba. Municipio, pues, Montería. Cojamos una sola, en este caso, Aeropuerto de los Garzones. Agregar consulta. Descargar. Ingeniero, ¿me repite la temperatura? Me hace el favor. Temperatura máxima anual, sí. No, eso fue un ejemplo que les di. Hay que hacer la máxima anual y la mínima anual y sacar el promedio de las dos. Damos extraer datos. Vamos ahorita a Excel. En Excel nos vamos a datos. En datos, importar desde texto CSV. Aquí tenemos el archivo que se llama Excel. Le damos a importar. Cargar. Me cargó fue precipitación. Deme un segundo. No guardo bien. Limpiemos todo. Aceptar. Consultar. 01. 01. Del año 2000. Estándar. Parámetro. Temperatura.
Saquemos la temperatura máxima diaria y mínima diaria. De esas dos se saca un promedio, que es la temperatura media diaria. ¿Ok? Entonces, busquemos la temperatura máxima diaria, que ya está ahí. ¿Qué departamento? Córdoba. Montería. Para hallar la temperatura media tenemos que sacar primero la máxima diaria y segundo la mínima diaria. Y cuando tengamos la información de las dos, sacamos la media diaria. Saquemos solamente Aeropuerto de los Garzones, agregar consulta, descargar. Ahora estamos en el cel, vamos a datos, desde archivo, buscamos el archivo, le damos importar, aquí tenemos el archivo, le damos cargar y tenemos el archivo que evaluamos. Tenemos código, estación, altitud, categoría, quitemos esta columna, no nos sirve, área operativa, pues tampoco me sirve, eliminémosla. Montería, fecha de instalación de la estación, fecha de suspensión, eliminémoslo. El parámetro que es la temperatura, etiqueta, TMX, temperatura máxima diaria, es lo que se evalúa. Fecha y la temperatura respectiva. Ok, los tres últimos datos, que es nivel de aprobación, etcétera, pues no le damos a eliminar. Ok, aquí tenemos la temperatura. Cuando dice 334, quiere decir que es 33.4. ¿Ok? No asumió, no tiene puntos. Cuando es, por ejemplo, 31.9, es 31. Cuando es 319, es 31.9. Y así sucesivamente. ¿Ok? Por ejemplo, para el año 2000, vamos a ver hasta dónde llega el año 2000. Aquí está el año 2000. Esos son los datos del año 2000. Entonces veamos cuál es la temperatura promedia máxima diaria. Igual. Sería todo esto. Obviamente, entre 365. Entonces vemos que la temperatura promedia máxima diaria fue de 23.16 grados centígrados. Miremos a ver si hay alguna que está en cero. Si hay alguna que está en cero, debemos de descartarla. No. Ah, no, es que hay una cuestión. Esta, por ejemplo, que es 332, debemos de unificar el concepto, ponerla 320. Esta que es 32, ponerla 320. 34, 320, que es la que nos está distorsionando los datos. ¿Ok? O ponerle el punto a todas. Recuerden que esto es un archivo CSV que hay que organizarlo para poderlo manejar. Ustedes no están viendo hidrología. Sí, ingeniero. Y esto no lo vieron No, en ingeniero. hidrología. ¿Ah? Sí, solo estamos viendo en hidrología. Por Bueno, eso. cómo descargar esos datos y hacer el tratamiento de esos datos. Exacto.
Esto deben de saberlo ustedes, porque esto lo ven en hidrología. ¿Cómo descargan los datos? ¿Así? Chicos, Ingeniero, no se la escuchó. ¿cómo descargan los datos? ¿De esta manera que estamos haciendo o de otra manera? Sí, ingeniero. Así. No, así igual. Pero aquí estamos cuadrando porque tenemos números que nos está distorsionando la media. Que son aquellos números donde la temperatura dio exacta, pues simplemente marcó como 34. O le ponemos puntos a todos, también le podemos hacer con manejo del Excel. Ya. No se me fue alguna. Bueno. Aquí, por ejemplo, entonces tenemos una temperatura de 27.50 grados centígrados como temperatura máxima del año 2000. Hallamos la mínima, también de la misma manera, y entre las dos hallamos la temperatura media. Entonces, esa temperatura media sería la temperatura media anual del año 2000. Hacemos el mismo procedimiento para el año 2001, 2002, 2003, por lo menos durante 30 años de registro histórico. Y esa es la temperatura de todos los 30 años, la media sería la temperatura media anual ponderada. ¿Ok? Y esa sería la temperatura que vamos a analizar. ¿Ok? Entonces, de esa forma se manejan los datos hidrometeorológicos. Si se tiene la información, mucho mejor. Sí, pero teniendo la información base, que es la del IDEAM, pues se hace con la información base. Listo. Entonces, vamos a suponer que para el caso del ejercicio de la vía que vamos a diseñar, ¿cuál es la vía que vamos a diseñar, Andrea Campo? Montería Cereté. Es correcto. Para el diseño de la vía Montería Cereté, vamos a suponer que la precipitación que nos dio fue de 1.300 milímetros anuales. La precipitación media anual fue, la precipitación anual fue de 1.300 milímetros por año. Y la temperatura media anual ponderada, vamos a anotarla en 28.5 grados centígrados. ¿Ok? Listo. Entonces, con esos datos, entramos a los catálogos de diseño. Veamos qué nos dice el catálogo de diseño. Primero, ¿cuál es nuestro tránsito o periodo de diseño que vamos a utilizar? ¿Es vía de 2 carriles y 2 sentidos o vía de 2 calzadas? Vía de 2 carriles y 2 sentidos. No, perdón. Es de una sola calzada con 2 carriles. Es decir, vía de 2 carriles y 2 sentidos. Sería este, ¿ok? Para ese tránsito diario sería ahí aproximadamente como de... Están transitando aproximadamente
como 7.500 vehículos por día. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto sería el periodo de diseño? El TPD es mayor a 5.000 vehículos por día. Entonces, el periodo de diseño sería 15 años. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es nuestro tránsito de diseño para 15 años? $22.5. 22.5 millones de ejes equivalentes de 8.2 toneladas. ¿En qué categoría de tránsito nos encontramos entonces? T8. T8. Correcto. Entonces, nuestra categoría de tránsito sería un T8. ¿Listo? Vamos a la categoría de la subrasante. ¿Cuánto es nuestro CBR? 5%. 5%. Entonces, está en el rango de 2 a 12. Entonces, nuestro módulo resiliente de diseño pues es igual a 17.6 por, ¿cuánto fue el CBR de diseño? 5. 5% elevado a la 0.64. ¿Cuánto me da eso? 49.3. 49 ¿qué? Punto 3. Correcto, 49.3 megapascal. Ojo, se equivocan con esa ecuación tan simple. Entonces, para 49.3 megapascales, ¿en qué categoría entramos? S3. S3. ¿Ok? En este rango. Entonces, en conclusión, tenemos un T8 S3. ¿Sí o no? ¿Ah? Sí, ingeniero. Ok. ¿Y cuánto es la temperatura media anual ponderada de la zona del proyecto? 28.5. 28.5 grados centígrados. Entonces busquemos en las cartas de diseño cuál carta nos corresponde para 28.5 grados centígrados. De 4 a 10, de 10 a 14, 14 a 18, 18 a 22, de 22 a 26, de 26 a 30, nos tocaría la carta 6. Entonces, aquí sería irnos al catálogo o a la carta número 6. ¿Sí? Una vez entremos en la carta número 6, buscamos las estructuras para tipo de tránsito 8 y su rasante S3. Busquemos entonces la carta 6. Aquí está la carta 6. Temperatura de 26 a 30. Entonces busquemos en la carta 6, T8. ¿T8 qué? S3. S3. Al lado izquierdo tenemos el tránsito y en la parte superior tenemos el tipo de su rasante. Entonces busquemos T8. Aquí está T8, S1, S2, T8, S3. Aquí tenemos T8, S3. Si es T8, S3, son todas estas estructuras que tenemos aquí. ¿Ya? Entonces, la primera alternativa sería esta. Sería la alternativa cuando tenemos disponibles materiales granulares en la zona del proyecto. ¿Cuál sería esa alternativa? Una mezcla densa en calientes tipo 19, 7.5 centímetros. Una capa intermedia de mezcla densa en caliente tipo 25, de 7.5 centímetros. Una base asfáltica en MSC 25 de 10 centímetros. Una base granular de 30 centímetros, una subbase granular de 30 centímetros.
¿Ok? Eso cuando tengamos materiales disponibles en la zona, siempre va a ser la más económica. En el caso de que no tengamos materiales disponibles, habría que analizar los costos de las otras tres opciones. La segunda opción sería con base estabilizada en tipo BEE 25, 10 centímetros, con mezcla de alto módulo 25 de 7.5 centímetros, con una carpeta rodadura MDC 19 de 7.5 centímetros, sobre base granular de 30 y subbase de 30. O carpeta rodadura en MDC 19 7.5, capa intermedia MDC 25 7.5, mezcla MSC 25 de 10 centímetros, estabilizaciones con emulsión asfáltica tipo 25, 25 centímetros y subbase granular de 30 centímetros. O estabilizaciones con suelo cemento, en donde tenemos una estructura de mezcla de caliente 19 de 7.5, una MDC 25 de 7.5, una MSC de 25 de 10 centímetros, una base granular de 10 y un suelo cemento de 25 centímetros respectivamente. ¿Ok? Entonces habría que analizar cuál nos sale más económica de acuerdo con los costos. Ya a ustedes les dije cómo averiguar los APU del INVIA, ¿cierto? Para averiguar costos. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, podemos hacer una evaluación, tenemos los espesores, podemos evaluarla con el ancho de la vía, con la longitud total de la vía. O en su defecto, podemos sacar el análisis por metro cuadrado de estructura. ¿Cómo se hace por metro cuadrado? Simplemente es el espesor que tenemos ahí por 1 metro de ancho por 1 metro de longitud. Simplemente evaluación por metro cuadrado y se determina la evaluación de la estructura más económica. No sé si tienen alguna duda sobre la metodología. ¿Está claro? Claro, ingeniero. Está claro. Ok, entonces para la próxima clase, después del parcial, recuerden que el parcial es la próxima clase. Después del parcial vamos a entrar a ver metodologías del Instituto del Asfalto, metodología de la Shell y metodología de la ASHTO. En el libro de Montejo están esas metodologías. Entonces se van a manejar una serie de nomogramas y de tablas para cada metodología. Entonces, bájense por favor o sáquenle copia. Si le van a sacar copia, mucho mejor, a todos esos nomogramas de todos esos métodos que les acabo de decir. Les repito, metodología del Instituto del Asfalto, tanto la de 1970 como la de 1981, metodología de la ASHTO de 1993 y metodología de la Shell. Cada metodología tiene unas tablas, tiene unas gráficas y tiene unos nomogramas. Por favor, sáquenle copias a esos nomogramas o imprímanlos para que trabajen mejor, porque con la pantalla se dificulta el trabajo. ¿Ok? Y hay unos nomogramas que en los libros salen muy pequeños. Procuren sacarle aumento a esos nomogramas para que trabajen mucho mejor. ¿Listo? Ingeniero. Ingeniero, Bien. yo tengo una pregunta. Claro. Lo que pasa es que en la clase pasada nosotros vimos para tránsito bajo, ¿verdad? Sí. Yo tengo una pregunta con respecto a cuando tenemos la subrasante mejorada, ¿qué factor de expansión utilizaríamos en ese caso para calcular el volumen total? ¿Qué vas a hallar? ¿Volumen total de qué? O sea, porque hay que evaluarlo según los espesores y evaluarlo por los precios unitarios. Entonces, Pero para hallar el volumen total de la... cuando calculas volúmenes, siempre calculas volúmenes de materiales que estén compactos. ¿Ok? Es decir, espesor por ancho por longitud. Esa es la cantidad de material que tú vas a compactar y a tener en la vía. Ya cuando tú vas a solicitar o a comprar material y a transportar material, es que tienes que tener en cuenta lo del factor de expansión para pedir un poquito más material que está afectado por esa expansión, porque si pides exactamente lo que tú vas a compactar, no te va a dar. ¿Sí me entiendes?
Sí, ingeniero. Entonces, así es que se maneja. Pero para el cálculo de materiales, simplemente es el material compacto que tú tienes ahí. ¿Ya? Que ese es el espesor por el ancho, por la longitud. Ya cuando vas a transportarlo, sí lo afectas por la expansión. Para el tipo de suelos de material común, se manejan factores de expansión entre el 26% y el 30%. ¿Ok? Aplíquese eso para material común, para base y subbase. Que son materiales granulares. Para el caso de mezclas asfálticas, los porcentajes de expansión van a estar entre el 19 y el 22% aproximadamente. ¿Ok? Esa era la duda, Andrea. Sí, ingeniero. ¿Te quedó claro o todavía tienes alguna otra duda? No, ya quedó claro. Ok, ¿alguna otra pregunta, chicos? Ingeniero, sí, yo tengo una pregunta respecto al cálculo del módulo resiliente. Claro. El CBR de diseño lo metemos en porcentaje, En ¿cierto? porcentaje, sí, correcto. Bueno, yo lo estaba haciendo y no me da, así no me da el valor que le da el compañero de 49, me da de 2.59. ¿Cómo? Ya reviso. Sí, a mí también me da eso si lo metemos en porcentaje. Si le quitamos el porcentaje en la calculadora, sí da lo que le dio al compañero, 49.3. O sea, Pero si lo ponemos como porcentaje, en la calculadora no le vas a meter el porcentaje. bueno. Cuando me refiero al porcentaje, es que va como 5, no como 0.05. ¿Correcto? Ok, ingeniero, esa era la duda. No, el número lo metes como 5. Pero al 5 no le vas a poner el porcentaje, porque si al 5 le pones porcentaje, sería 0.05, no 5. ¿Ok? Listo, gracias. Sí, listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, entonces, dejemos ahí. Nos vemos en la próxima clase, muchachos. Gracias por su atención. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Ingeniero, gracias.